Hola, querida familia de Chapel. Todos hemos escuchado esta palabra que está en Jeremías 29:11, que dice que el Señor tiene planes de bien y no de mal, y un futuro lleno de esperanza para tu vida y mi vida. Y es una palabra hermosa que trae alegría a nuestros corazones. Pero sabes, esta palabra fue dada cuando el pueblo de Dios fue llevado por 70 años al cautiverio. Es decir, estaban pasando por dificultades y problemas. Pero esas dificultades y problemas lo que buscaron es probar su constancia y su fidelidad. La palabra de Dios en el Salmo 69:1 dice que si esperamos en silencio, o que esperemos en silencio, que el Señor nos dará la victoria. Si somos constantes, perseverantes y fieles, al final del camino, esta palabra de Jeremías 29:11 se cumplirá y su promesa dice que nos dará la victoria. Que Dios te bendiga y sigue conectado con nosotros. Bien, bueno, hoy quiero compartir con ustedes, sin antes animarles y recordarles que tenemos el 19 de octubre, nuestro aniversario, ¿no es cierto? Así que ya espero que ustedes hayan agendado el aniversario de su iglesia de Chapel Valleverbo. Es sábado 19 de octubre, vamos a estar a partir de las 7 de la noche, tenemos algunas sorpresas, participación de todas las iglesias en el hogar. Va a ser un tiempo muy, muy especial, así que te invitamos a que reserves ese tiempo que es tan especial para todos nosotros. Y bueno, en realidad, mira, ahora recordando esto que estoy hablando en este momento, viene a mi corazón de que el plan del Señor es perfecto. Amén. Hay un plan perfecto. ¿Quién anhela estar en un plan perfecto? Amén. ¿Quién quiere estar en un plan que no tiene tantas aristas que podamos conocer? Quizás no, y ahí sí ya no muchos, ¿no es cierto? Alguien quisiera estar en algún lugar donde no hay plan. Todos queremos estar en algún lugar donde está un camino bien trazado para cada uno de nosotros. Wilmer hace un momento me decía, todo estaba hoy día diseñado y todo estaba organizado para enfrentar el apagón que iba a estar en este lugar desde las 8 de la mañana hasta la una de la tarde. Y ayer nos organizamos, Wilmer vino, teníamos ya una pequeña planta ahí que nos iba a abastecer de energía. Y cuando llegué acá, Wilmer me dice, ¿ya ves cómo es Dios? Hoy no se fue la luz, hoy se va a ir la luz creo que se va a partir de las 12 del día. Porque sabes, cuando nosotros estamos en los caminos de Dios, siempre todo obra para bien. Mira, quizás para alguien en el mundo podría decir qué suerte, ¿no es cierto? ¿Ya? O qué coincidencia. Pero uno que está en los caminos de Dios sabe que no es coincidencia. Yo ayer recibí el boletín y el boletín decía que el corte de luz iba a ser de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde. Y hoy tenemos la bendición de que el Señor tenía otro plan, y su plan era que todos nosotros podamos disfrutar de este tiempo de la alabanza, disfrutar de este tiempo de adoración y disfrutar de este tiempo de la palabra. Entonces, mira, nosotros muchas veces nos afirmamos en esta palabra que ustedes pueden ver en la pantalla y dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Alce la mano el que conoce esta palabra, ha conocido esta palabra. Ok, si no la conocías no hay ningún problema, esto no es un tema de elección, pero esta es una palabra que nosotros muchas veces la hemos escuchado, muchas veces la hemos leído, y muchas veces esta palabra, ¿qué produce en ti y en mí? Alegría, ¿no es cierto? Esperanza, como dice ahí. Produce una sensación de que lo que viene es mucho mejor de lo que está. Y ¿sabes qué? Yo quiero contarte algo. Y es que esta palabra no viene sola, esta palabra pertenece a un contexto. Hoy quiero contarte ese contexto, porque muchas veces es como esta palabra, como en las películas, ¿no? Ahora las películas a veces empiezan por el fin y después van contando toda la historia. Esta palabra también es así. A mí me encanta escuchar este fin, y el fin dice que para mí, para ti hay un futuro lleno de esperanza, hay un plan perfecto para tu vida y mi vida. Pero en realidad tú tienes que ir hacia atrás, como las películas de Marvel, y conocer cuándo se da esta palabra. Y cuando tú conoces el contexto, te vas a dar cuenta que esta palabra da el Señor a un pueblo que estaba pasando por dificultades. ¿Cuál es ese contexto? Bueno,
Pues esta palabra se estima que Jeremías la dio en el primero o segundo año de cautiverio del pueblo de Jerusalén que estaba pasando en Babilonia. Entonces, imagínate esto. Tú perteneces al pueblo de Jerusalén, que es el lugar donde vives, o aquí como en Quito, todos muy cómodos, y de pronto alguien invade Quito y te lleva a vivir a otro lado. No sería nada sencillo asimilarlo, no sería nada sencillo pasar por eso, porque va quizás en contra de tu voluntad. Entonces, esta palabra la da Jeremías cuando el pueblo ya había sido exiliado, ya había sido deportado de su lugar natal. Adicionalmente, esta palabra se da a través de una profecía que extiende Jeremías y les dice nada más y nada menos que ellos van a dejar el cautiverio en 3 días, en 5 días. No, no es verdad. Iban a dejar el cautiverio, ¿saben en cuántos años? En 70 años. Entonces el Señor le dice a Jeremías, le dice, llévales una palabra de ánimo al pueblo de Dios y dile que no se preocupe, que ellos van a salir del cautiverio. Pero ponte vos en sus zapatos y piensa que de pronto te dicen, hay una palabra de bien y no de mal, hay un futuro lleno de esperanza, hay un plan perfecto para tu vida. Y tú le dices, perfecto, ¿y eso cuándo se va a dar? En 70 años. ¿Sí? Para mí que tengo 25, todavía tengo esperanza. Para mí a mis 46, ya si me dicen que son en 70 años, bueno, ya con 116 años no sé cómo voy a estar. Quizás escucho eso y en realidad puedo decir, gracias por esa palabra de tanto ánimo que me estás dando. Pero ese es el contexto de cuándo llega esta palabra. Y adicionalmente, Dios le había dado una advertencia al pueblo de Jerusalén, porque sabes, muchos en rebeldía no fueron al exilio a donde les llevó el rey Nabucodonosor de Babilonia. Muchos se rebelaron y se quedaron en Jerusalén. O sea, ellos sí tercamente dijeron, no, ese no es parte de mi plan, yo me quedo en este lugar porque yo tengo un plan mejor que lo que el Señor tiene para mi vida. Pero eso solo pasaba en esos tiempos. Ya en estos tiempos y sobre todo aquí en Chapel, eso a nosotros no nos pasa. Nosotros nos rendimos 100% a los planes del Señor. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios dice que aquellos que se rebelaron y se quedaron en Jerusalén pasaron por muchas calamidades, por mucha enfermedad y sobre todo por mucha escasez. Entonces, de ahora en adelante, cuando tú y yo escuchemos o leamos esta palabra, tenemos que llenarnos de ánimo, pero debemos entender el contexto por lo que ellos estaban pasando. Muchas veces nuestra vida en realidad pasa por diferentes tipos de dificultades, de problemas, de situaciones que a veces son dolorosas, y como nosotros vemos en la imagen cuál es nuestra naturaleza cuando pasamos por esa situación, lo único que queremos es exactamente huir, salir de ahí lo más pronto. ¿Ya? Yo ya me imagino el pueblo de Jerusalén, Señor, ¿hasta cuándo? Y lo único que espera es decir, mira, esto va a durar unos meses, ¿sí? Esto va a durar poco tiempo, como cuando llegó la pandemia. ¿Cuánto tiempo pensábamos en un inicio que iba a durar los encierros? 1 día, 2 días, 3 días, ¿ya? Y fíjate cuánto duró. Contándote un poco de la historia de Chapel, nosotros iniciamos en el mes de octubre del año 2019 en un salón de teatro de acá, y a los pocos meses, solo a los 5 meses, nos llegó la pandemia y tuvimos que cerrar. Es difícil pensar que eso es parte del plan perfecto que Dios tiene para su vida. De pronto nos encerramos y tuvo que pasar algún tiempo, y cuando yo y los demás pensábamos que iba a durar poco tiempo, en realidad duró mucho más de lo esperado. Entonces, a pesar de estos desafíos, esas dificultades que nosotros tenemos que pasar, tú y yo debemos de entender algo: todo es parte del plan perfecto del Señor. Ahora, entonces, ¿cómo conocer su plan? ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida y mi vida? Y espero yo aclararlo en esto que el Señor ha traído para ti y para mí en esta mañana. Lo primero que quiero que sepas es que debemos reconocer que como cristianos el pasar por dificultades y sufrimientos es parte de nuestra vida. ¿Quién disfruta pasar por dificultades y sufrimientos? Levante la mano. Es verdad, a ninguno nos gusta pasar por dificultades. Nadie se levanta diciendo, ¿cuál será el problema y dificultad que tengo que vencer el día de hoy? Pero lo que sí es verdad
es que el Señor nos dice que por eso nosotros precisamente vamos a tener que pasar. Vamos a tener que pasar por dificultades y por sufrimientos. Muchas veces nosotros sufrimos más de lo debido. Gran parte de las veces me dicen, David, ¿por qué ahora que estoy en el Señor estoy siguiendo sus caminos? ¿Por qué tengo que pasar por tal dificultad? ¿Por qué mi matrimonio está de esta manera? ¿Por qué mi relación con mis hijos está así? ¿Por qué tuve que pasar por esto? Bueno, en realidad hay un futuro lleno de esperanza, pero muchas veces debemos conocer cuál es el propósito de Dios entonces en medio de las dificultades y del sufrimiento. Quisiera que leamos, por favor, Segunda de Tesalonicenses. Vamos a leer desde el capítulo 1, versículos 4 y 5. Pablo se está dirigiendo a la iglesia de Tesalónica y les dice lo siguiente: con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Y Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino por el cual sufren. Entonces aquí lo vemos claramente, dice, con orgullo, imagínate, con orgullo les estoy contando a todos, no porque te has ido de viaje, no porque estás prosperando, porque te has comprado otro vehículo, porque todo te está yendo bien. Pablo dice, con orgullo le cuento a las demás iglesias acerca de su constancia y fidelidad, a pesar de todas las persecuciones y privaciones que ustedes están sufriendo. Hoy en el mundo nos venden la idea de ¿qué? De que todo nos vaya bien. Eso es lo que nos vende el mundo hoy en día. El éxito está relacionado a que ahí nosotros le encontramos cuando todo va bien, cuando todo está prosperando y cuando nosotros no tenemos que pasar por ninguna dificultad. Sin embargo, lo que el Señor quiere de nosotros es dos cosas importantes. ¿Para qué entonces están diseñadas en nuestra vida? Está diseñada la dificultad y el sufrimiento. La dificultad y el sufrimiento, una de esas razones es para que nosotros seamos probados ¿en qué? En la constancia. Porque dice, estoy yo orgulloso de ustedes y a todo el mundo estoy contando de su constancia y de su fidelidad. Entonces, en las dificultades, en los desiertos por los cuales tú y yo tenemos que pasar, una de las cosas importantes que se va a probar es nuestra ¿qué? Nuestra perseverancia. ¿Qué es perseverar? Perseverar es permanecer fiel al compromiso que nosotros tenemos con el Señor y sus mandamientos. Y cómo nosotros nos mantenemos en esa línea de perseverancia a pesar de la tentación, a pesar de las dificultades y a pesar de las pruebas. ¿Cómo no voy a necesitar yo pasar por una dificultad si lo que quiere el Señor evaluar en mí es qué tan perseverante soy, es qué tan constante soy en medio de sus caminos? Ahora sí, vamos a ver lo que dice después de Jeremías 29:11 que acabamos de leer. Dice lo siguiente a continuación, dice, en esos días, cuando oren, los escucharé. En esos días, cuando oren, los escucharé. ¿Cuántos días tenían que pasar? Multipliquen 70 años por 365 días. En esos días, cuando oren, yo les voy a escuchar. En esos días, cuando estés pasando por dificultad, no te preocupes, David, yo te voy a escuchar. El otro día estaba con una consultora que estamos trabajando en la oficina y estábamos tomándonos un café, estábamos conversando y le empecé a contar la primera etapa de mi vida. Y la verdad, ¿sabes? Cuando yo cuento eso, estábamos en medio de un restaurante y tomaba bastante agua porque la verdad se me llenan mis ojos de lágrimas, no por tristeza, sino por saber de dónde me sacó el Señor. Y yo le decía, y me pregunta y me dice, oye, ¿cuánto tiempo tuviste que pasar por todo este desierto? Y fueron 7 años. Fueron 7 años. No, tranquilo, no quiere decir que tú tengas que pasar por 7 años. Capaz son 70, no son 7. ¿Ya? Son 7 años. Y en realidad yo hacía un recuerdo por todo lo que tuve que pasar en esos 7 años y me daba cuenta que el Señor que estaba formando en mí, una de las cosas es perseverancia. Una de las cosas es constancia. Algo que tuvo que cambiar en mi vida es realmente ir donde el Señor, orarle al Señor, escuchar y esperar que el Señor
me dé la respuesta. Si yo no hubiera pasado por esos 7 años, eso no hubiera llegado a mi vida. Es así de simple. Quizás pude haberlo hecho en 15 días, en 30 días, pero como mi corazón no estaba alineada a la voluntad del Señor, tuvieron que pasar 7 años. Mira, muchas veces me dicen, mira, mi matrimonio y estoy en el Señor y estoy pasando por esto y estamos pasando por tanta dificultad y ya vamos 5 meses en la iglesia. ¿Y cuántos años vas de casado? 25, 20, 15. ¿Por qué nosotros, si construimos algo fuera de los planes de Dios por tantos años, por qué esperamos que las cosas cambien de la noche a la mañana? Ahora tú entiendes, el plan que era bueno y el futuro lleno de esperanza para la vida del pueblo de Jerusalén se iba a dar, pero lo que tenía que ser probado era el corazón de su pueblo. ¿En función de qué? De qué tan constantes y perseverantes tenían que ser. ¿En qué? En la oración, porque eso es lo que dice la palabra. Mateo 24:13 dice lo siguiente: pero el que se mantenga firme hasta el final será salvo. El que se mantenga firme hasta el final será salvo. Wow, esta sí es una palabra que me ayuda a seguir adelante, que no me ayuda a detener. Hay salvación al final del túnel. Nuestro túnel no es eterno, hay una luz al final del túnel. Esa luz es Jesucristo. Y hay un futuro lleno de esperanza para tu vida y para mi vida. Pero la constancia debe ser probada. Lo siguiente que dice que le tiene orgulloso a Pablo, ¿qué es? La fidelidad. Mira lo que dice enseguida. Dice, por un lado, si ustedes oran, yo les voy a escuchar. Y por otro lado les dicen, si me buscan de todo corazón, entonces podrán encontrarme. ¿A quién acudimos cuando nosotros estamos en tiempos de dificultad? ¿A quién acudes tú? A veces pasamos por tiempos de dificultad y acudimos a la tarjeta de crédito. Esa es una gran verdad. Después diferimos el dolor, ¿sí? Y después en un futuro, ¿qué es lo que sucede? Empezamos a tener problemas económicos por las decisiones que tomamos en un determinado momento. Seamos sinceros, y en esto no les voy a pedir que levanten la mano, pero muchas veces puede ser que nosotros de cierta manera seguimos acudiendo a buscar encontrar cuál es la situación por la que estamos pasando, por ejemplo, en el horóscopo. O quizás vamos donde un adivino, o quizás llega el fin de año y todavía te sigues comiéndote las 12 uvas, o sigues vistiéndote en tu ropa interior de color amarillo, o sales con la maleta y te das las vueltas por toda la manzana, ¿no es cierto? El otro día yo iba caminando por la vereda y veo una escalera cruzada en medio de la vereda, ¿sí? Y lo primero que iba pensando era, no trae buena suerte pasar abajo de la escalera. Entonces cuando ya estaba haciendo así, ¿no es cierto? Me acuerdo, pero no, pues mi vida no está en manos de un adivino, de alguien que dijo, mi vida está en manos del Señor. Y yo no creo eso. Y pasé con orgullo por abajo de la escalera y estaban pintando y toda la pintura me cayó encima. No, mentira, ¿sí? Pero mira, eso es verdad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿A quién acudimos nosotros en tiempos de dificultad? Esa es una gran pregunta que nosotros queremos hacer. Entonces el Señor me dice, bueno, ¿y por qué tuviste que pasar por 7 años de desierto? Porque tenía que probarse mi fidelidad. Yo agarraba el domingo el Comercio, ¿sí? Para los que son jóvenes, el Comercio era un periódico que circulaba y te iban a dejar en la puerta de la casa o comprabas en el semáforo. Y lo primero que hacía el domingo era tomar esta revista que decía La Familia, porque en La Familia había un horóscopo. Y empezaba a leer ese horóscopo para saber qué era lo que me deparaba en esa semana mi futuro. Cuando era joven y soltero, ahora que no está Anita acá, voy a aprovechar, después de editar el video. Lo único que esperaba era que me decían que ya venía una chica para mi vida, ¿no es cierto? Esperaba ahí y la verdad, nunca decía algo que sea coherente con lo que yo estaba viviendo. Todavía me siguen preguntando, oye David, ¿y qué signo eres? ¿Qué respondes cuando alguien te dice a ti, qué signo eres? Mira, es una respuesta que parece muy light, pero tiene una connotación. Porque si tú y yo seguimos respondiendo, ¿qué signo eres? ¿En qué estás creyendo? ¿En la astrología? ¿En el horóscopo?
o en esas cosas que yo no creo en un signo. Yo creo en que el Señor me formó y me hizo perfecto. Y tiene alineado todo para mi vida, pero no estaba alineado conforme a la luna, a Marte, Júpiter, Saturno. No, 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 sino conforme a su eterna voluntad. Es más, ahorita me acuerdo que ya no me acuerdo ni siquiera qué signo soy. Pero ese es el caminar que nosotros debemos tener. ¿Sabes por qué? Porque tu fidelidad está siendo probada al Señor. Mira lo que dice más adelante, dice en Jeremías 27:9, más atrás, perdón, dice: no escuchen ni por un minuto a los espiritistas, a los adivinos que afirman que conocen el futuro. No escuchen ni por un minuto a los espiritistas, a los adivinos que afirman que conocen el futuro. Entonces, ¿cómo nosotros reaccionamos en medio de las dificultades? ¿A quién vas en medio de las dificultades? En épocas pasadas a veces ibas ¿a qué? Acudías al alcohol, ¿no es cierto? Ahí ibas a desahogar tus penas, ahí ibas a desahogar todas las cosas tristes por las cuales tú estabas pasando. A veces acudes a tus amigos y te olvidas que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Como hablábamos el otro día, pasamos por dificultad y lo primero que vamos corriendo es a levantar el teléfono, a llamarle a mi mamita, a llamarle a mi papito, a llamarle a mi suegrita. Eso no sé si se dé tanto, pero eso es lo que nosotros primero hacemos. Donde mi comadre, ¿no es cierto?, donde mi vecina, vamos rápidamente a despojar nuestras debilidades ahí. Ahora, no solo eso, sino que ¿cuál debe entonces ser nuestra actitud en tiempos de dificultad? ¿Cómo reaccionas tú cuando pasas por tiempos de dificultad? ¿Te estresas? ¿Te peleas con todo el mundo? ¿Te desquitas con el que es y el que no es? Pobre Firulais, ¿no es cierto? Hay de que se cruce al frente mío si es que estoy con iras o pasando por tiempos de dificultad. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en tiempos de dificultad? Y para esto quiero que ahora sí tomes tu Biblia y vayas a Jeremías y vamos a leer juntos el capítulo 29. Vamos a leer el versículo 4 del versículo 4 al versículo 7. Jeremías 29, vamos a leer del versículo 4 al 7. Entonces, mira, nuevamente, recuerden, el pueblo está exiliado, ya está en el exilio, ¿sí?, en contra de su voluntad. Y le dice lo siguiente: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. Cuando tú estés pasando por dificultad, o si estás pasando por dificultad, esto es lo que te dice el Señor: edifiquen casas y hagan planes para quedarse, planten huertos y coman del fruto que produzcan, cásense y tengan hijos, luego encuentren esposos y esposas para que tengan muchos nietos, multiplíquense, no disminuyan, trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde les envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque el bienestar de la ciudad dependerá del bienestar de ustedes. ¡Wow! Mira lo que les está diciendo. No solo les dice, no se preocupen, aquí se tienen que quedar 70 años, sino que les dice, donde ustedes estén, prosperen. A pesar del tiempo o del lugar donde estés tú, tienes que seguir prosperando. Tienes que seguir multiplicándote. No necesariamente te tienes que multiplicar en hijos, no vayan a tomarle eso literal. Pero puedes multiplicarte en fuerzas, puedes multiplicarte en amor, puedes multiplicarte en servicio, puedes decidir seguir trabajando y seguir avanzando en medio de las situaciones complejas por las que tú y yo estamos pasando. Esa es la actitud que el Señor les estaba pidiendo al pueblo de Jerusalén mientras ellos iban a estar en el cautiverio. Entonces, cuando yo pasaba por dificultad, me entristecía, me deprimía, me bajoneaba, no quería ir a trabajar, no quería hacer absolutamente nada, me convertía en una persona muy introvertida, no hablaba con nadie, muy cabizbajo. Una vez el Señor literal me dijo: ¿por qué andas con la cerviz agachada?
Porque ese era mi entendimiento de cómo uno debía comportarse cuando está pasando por dificultad. Sin embargo, el Señor quiere que yo le demuestre su fidelidad. Y el Señor nos está diciendo, tú no puedes quedarte de esa manera. Donde estás debes seguir brillando, debes seguir multiplicándote, debes seguir prosperando, debes tú seguir sembrando. Veamos por favor ahora en cambio Segunda de Tesalonicenses 1:11. Segunda de Tesalonicenses 1:11 dice lo siguiente: pido a Dios que les ayude para que vivan una vida digna de su llamado, que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueva a hacer. ¿Qué nos está diciendo? David, no me pongas pretexto de las dificultades. Hermanos, todos pasamos por dificultad. A veces, ponemos los pretextos más ingenuos por las diferentes cosas. No vas a esto, es que se me presentó esto, es que tengo esta dificultad, es que me pasa esto, es que me pasa aquello. Mira, ahorita mi auto está en el taller, ya voy una semana sin auto, moviéndome en Uber, en Didi, en bus, en carro del suegro, carro de la mamá, molestando a todo mundo. A mí también me pasa lo mismo. Yo también llego a abrir la iglesia en el hogar cuando no tengo ganas, cuando estoy cansado, cuando lo único en medio de problemas. Venimos a la iglesia, se pone el equipo de alabanza cuando tenga ganas o no tenga ganas, ronco, peleado, no peleado, etcétera. Pasamos por tiempos de mucha dificultad. Todos pasamos por tiempos de dificultad. No es que porque uno se para aquí a predicar todo le está yendo bien. Y hoy me levanté sí o sí con el pie derecho y todo iba bien. No es así. Pasamos por situaciones adversas. Pensamos que a los demás no les toca. No es así. Eso es algo que tuvo que trabajar el Señor en mi vida. Entonces el Señor que tuvo que trabajar, David, estás pasando por tiempos de dificultad. Sé digno de tu llamado. Pablo termina la carta a los, antes de Tesalonicenses está, a los Gálatas, no, a los Colosenses, muy bien, gracias. A los Colosenses termina su carta y le dicen, y díganle a Aristarco que se asegure de llevar a cabo el ministerio que Dios le ha dado. Sabes, cuando yo leí esa palabra, yo sentía que esa palabra era para mí. David, lleva a cabo el ministerio que Dios te ha dado. Tengas ganas o no tengas ganas, pases o no pases por dificultad, te guste o no te guste, a tiempo y afuera de tiempo, tengas o no tengas dinero, estés en la abundancia o estés en la escasez, termina, sé digno tú del llamado. Ese es lo que el Señor está probando en tu vida. Si estás pasando por una situación compleja, bueno, reflexiona sobre esto. Tu vida es un reflejo digno del llamado de Dios. Para eso lo que Él quiere es que donde estés, donde el Señor te haya puesto, donde el Señor te haya traído, Rosmi, quiere que prosperes. Ya te estás multiplicando, estás haciendo caso al Señor, quiere que prospere y que ores por el bienestar de esa ciudad, porque el bienestar de esta ciudad va a depender de lo que tú ores por esta ciudad, y el bienestar va a llegar a tu vida donde el Señor te ha plantado, Rosmi. Yo leía esta palabra y miraba tu vida y la vida de tu familia. Y esta es una palabra en la que tú siempre te tienes que sostener, porque es el plan perfecto de Dios para tu vida, Rosmi, en el nombre de Cristo Jesús. Mira, solo Dios puede revelarme su plan y mostrarme sus decretos. Nadie más. Y vemos lo que dice en la palabra en el Salmo 119:26. Mira lo que dice. Dice, te conté mis planes y me respondiste. Ahora enséñame tus decretos. ¿A quién se le hace un poco difícil de entender esta porción de la palabra? Te conté mis planes y me respondiste. Ahora enséñame tus decretos. Entonces yo le decía al Señor, no entiendo. Te cuento mis planes, tú me respondes. ¿Y por qué te digo entonces que me enseñes ahora tus decretos? ¿Sí? No me hacía sentido. Pero buscando del Señor, orándole al Señor, el Señor habla a mi corazón. Y es lo que pasó en el pueblo cuando fue desterrado a Babilonia, y es el mejor ejemplo. ¿Qué es lo que pasó? Te conté mis planes. ¿Cuáles eran los planes de Jerusalén? Los planes de Jerusalén eran quedarse en Jerusalén, no ser desterrados a Babilonia.
Dice que Él les respondió. ¿Y cuándo les responde? Les dice, yo tengo un plan y un futuro lleno de esperanza para tu vida. Esa es la respuesta del Señor. ¿Por qué le dice ahora enséñame tus decretos? Porque entonces le dice, tengo planes, pero no en este momento. Y mi decreto es que ahorita tú seas desterrado a Babilonia. Y vayas allá por 70 años y después regresarás del cautiverio. Entonces nosotros tenemos planes. El Señor nos muestra su palabra. Pero lo que debemos pedirle es que está decretando en este momento sobre nuestra vida. Viva, Paul, Mario, ¿hasta cuándo va a durar esto? No te preocupes, tú vas a salir adelante, el Señor está contigo. ¿Sí? Lee, busca de la palabra. Leía la palabra, escuchaba su voz. Me respondía, pero ¿cuál era su decreto? Que por 7 años iba a tener que estar en un desierto. Ese era mi decreto. ¿Y para qué necesito entonces conocer sus planes, que Él me responda y conocer sus decretos? Primero, al contarle mis planes debo serle sincero. Mira lo que dice la palabra en el Salmo 119, 29. Dice, esto deberíamos subrayarlo. Salmo 119, 29 dice, líbrame de mentirme a mí mismo. Líbrame de mentirme a mí mismo. Entonces yo le voy a contar mis planes y debo serle sincero al Señor. No puedes disfrazar tu oración. ¿Ya? No puedes disfrazar tu oración. Señor, yo quiero que me des ese Ferrari que tanto anhela mi corazón, porque con eso quiero ponerle al servicio de la iglesia y llevarle a mis vecinos y a la gente que tiene necesidad. Y quizás en el fondo de tu corazón lo único que quieres es caminar en el Ferrari para que los demás se mueran de envidia. ¿Sí? Ese es mi plan, pero si voy con un corazón sincero, a Él ya no le puedo adornar las cosas. Tengo que ir, la verdad, Señor, leyendo tu palabra, me doy cuenta que esto hay en mi corazón. Ayúdame, muéstrame tu voluntad. Tengo este plan, ¿es mío o se alinea a lo que tú quieres para mí? Porque de pronto la palabra en Isaías dice, ve David, tú me tienes en la punta de tu lengua, pero tu corazón está lejos de mí, porque haces planes y no me tomas en cuenta. ¿Cuántas veces vamos y le decimos, Señor, si este es tu plan, guíame? Pero ya estás embarcado en el plan, ese ya no es un plan. Y estás ahí, lo único que quieres es que el Señor te ayude a salir de ese lugar. Pero lo que el Señor quiere es tratar nuestro corazón y que nosotros al Señor le hablemos con sinceridad. Segundo, o la parte o B, tengo que esperar una respuesta del Señor. Leamos Salmo 62:1. Dice lo siguiente. Espero en silencio delante del Señor. Espero en silencio delante del Señor. Entonces, primero, debo entregarle los planes y ser sincero con el Señor. Segundo, debo esperar. ¿Y cómo debo esperar? Debo esperar en silencio su respuesta. Y tercero, necesito saber cuáles son sus decretos para no rebelarme. La palabra de Dios, si podemos ir a Mateo 6:10, por favor. Estoy por terminar. Mateo 6:10 dice lo siguiente: que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Entonces, tercero, importante, necesito saber, conocer cuál es ese decreto, cuál es esa voluntad del Señor para tu vida y mi vida. Mira, qué importante es lo siguiente. No nos podemos nosotros quedar sentados esperando que regrese el Señor. Dios tiene una buena voluntad para tu vida y mi vida. El Señor pone en ti ideas, el Señor pone en ti creatividad, el Señor pone en ti deseos, anhelos, sueños. ¿Cuándo fue la última vez que un sueño cambió el mundo? Los sueños no cambian nada, porque son solo sueños. Lo que cambia es la acción. El sueño de por sí no cambia absolutamente nada. Lo que cambia es la acción. La voluntad del Señor es que tú y yo traigamos el reino de los cielos a este lugar. Y debemos aprender a hacer la voluntad del Señor. Ese es el decreto. Entonces yo conozco cuál es el decreto que tiene el Señor para tu vida y para mi vida. Y el Señor de pronto me dice: David, trae el reino de los cielos por donde tú estés. Deja de pretextos, deja de soñar, deja de andar por ahí, por un lado, por otro.
haz mi voluntad, porque yo soy fiel y yo te voy a acompañar y te va a acompañar donde tú estés. Entonces, a pesar de mi dificultad, que yo no tenía dinero, de pronto el Señor me decía: David, ofréndale a esta persona tanto dinero. Y yo decía: pero Señor, no tengo ni para mí, ¿qué quieres que ofrende? Y no solo me hablaba el Señor, me hablaban pastores, me hablaban profetas. Un día dijo: yo siento que hay alguien aquí que va a entregar todo lo que tiene en su billetera, y cuando salga de aquí no va a tener cómo regresarse a su casa. No, le digo: Señor, entre estas 800 personas, para alguien más ha de ser, no ha de ser para mí. ¿Qué tuvo que cambiar en mi corazón? El rendirme, el que mi vida no puede estar sustentada en cuanto hay en mi billetera, sino que tuvo que cambiar y empecé a depositar mi confianza en lo que tiene el Señor. Entonces, como le decía a esta persona, le decía: aprendí a vivir en la abundancia y en la escasez, cuando haya poco y cuando haya mucho, cuando haya un pan y una taza de café o de leche o de té, y si hay un buen bife de chorizo. Pero eso no hubiera llegado a mi vida si mi vida no hubiera sido probada, si mi constancia no hubiera sido puesto a prueba, si mi fidelidad al Señor no hubiera sido puesto a prueba. Y no solo podía quedar ahí, debemos traer el reino de Dios al lugar donde tú y yo estamos, porque lo que te está diciendo el Señor a ti y a mí es que tu vida tiene que ser digna del llamado que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Mira, para los tesalonicenses, su respuesta al evangelio determinó su futuro. Él, que le decía a Pablo: estoy orgulloso de ustedes. La respuesta de ellos al evangelio fue que el mensaje del evangelio es urgente, y el evangelio solo sirve si llega a tiempo. ¿Qué es el evangelio? Buenas noticias. Solo sirve si llega a tiempo. ¿Y cómo va a llegar a tiempo? Solo a través tuyo y a través mío. No hay de otra manera. Si no, el evangelio escrito aquí no sirve para nada. Estas hojas de por sí, así en sí como están elaboradas, no sirven para nada. El sustento es la palabra que esté escrita, siempre y cuando tú y yo la leamos, siempre y cuando tú y yo escudriñemos la palabra de Dios. El otro día me tuve que enfrentar, llegaron a mi oficina unas personas bien tránfugas. No hay otra palabra. ¿Sí? Pero tránfugas. Les tenía al frente de mi escritorio y ¿saben qué? Debo confesar, estaba muy nervioso. Estaba muy tenso. Hasta que un rato, yo decía, al principio era: David, cálmate, David, cálmate, David, cálmate, David, cálmate. Hasta que en un momento dije: no, todos manes, no saben al frente de quién están. Hasta que dije: Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tú me has dado tu espíritu no me ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Y mis nervios se fueron. ¿Por qué? Porque es la palabra lo que cobra vida. Si yo sigo en mis fuerzas, sigo así, queriendo huir. Pero si me tomo de la palabra, me tomo de su espíritu, entonces en el espíritu hallo las fuerzas para seguir adelante. ¿Cuál es el futuro que te espera a ti y a mí? El resultado de su plan para nuestro futuro es victoria. Dile al que está al lado: el resultado es victoria. El resultado es victoria. Di conmigo: victoria. Una vez más, di conmigo: victoria. 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 Eso es lo que nos espera a ti y a mí. Entonces el salmista dice: espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. Estamos pasando por desiertos y dificultad. Mi constancia está siendo probada. Debo ser perseverante. Debo buscar del Señor. Debo serle fiel. David, tienes que ser digno de tu llamado, dice el Señor. Digno del llamado del Señor. Esta palabra, para poder yo darla a ustedes, primero tiene que venir a mi corazón y mostrarme en qué área yo debo seguir mejorando y debo seguir acercándome más al Señor. Pero el plan de Dios
es lleno de esperanza, es bueno y es perfecto, porque lo que te espera a ti y a mí es victoria. En su momento es victoria. Y si tú y yo no nos cansamos y no nos damos por vencidos, a su tiempo, que dice la palabra, cosecharemos. ¿Y cosecharemos qué? Al 30, al 60 y al 100 por uno. Y si tú crees en esta palabra, ¿por qué no dices amén? Y no le das un fuerte aplauso a tu Señor. Querida familia, si pueden ponerse de pie, solamente vamos a terminar orando y dándole gracias al Señor. Y si puedes levantar ahí tus manos, reconociendo que tu vida y la mía están depositadas 100% en las manos de Él. Señor, hoy te damos gracias por esta palabra que tú nos has dado en esta mañana, Señor. Darte gracias, Señor, porque sabemos que la lluvia que está llegando a este lugar no es por coincidencia, sino porque hemos levantado, tu pueblo ha levantado oración por esta ciudad. Señor, a pesar de que estamos pasando por dificultades como país, con delincuencia, Señor mi Dios, con escasez de agua, con escasez de luz, nuestro corazón, Señor, cree en ti. Sabemos que tú tienes un plan y un futuro lleno de esperanza para nuestras vidas, Señor mi Dios. Sabemos, Señor, que tú nos has llamado y que seremos dignos de ese llamado para el cual nosotros fuimos hechos y elaborados por tus manos, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro sostén. Aun cuando pasemos por el valle de sombra, no temeremos mal alguno, porque tu vara de pastor nos sostiene. Mientras tu diestra se extienda sobre nuestras vidas, nada nos faltará, Señor. Todo lo tendremos. Señor, te damos gracias, porque también nos dices que el fin de nuestras vidas es victoria y victoria en Cristo Jesús. Amén, amén.